Buenas tardes Hola, o buenos días, porque no sabemos aquí muy bien tardes, aquí tardes. cuándo nos vais a estar escuchando en Buenos Aires. Lo primero que queríamos hacer era agradecer a Clara, a Ana Laura y a Pablo, no solo en la iniciativa de rendir este homenaje a Alberto Elena, sino también todo el trabajo que sabemos que supone coordinar un evento como este, con participaciones presenciales y otras virtuales como la nuestra, ¿verdad, Marina? Claro. Tenemos que confesar que aquí hemos montado también nuestro micro homenaje a Alberto, porque además de Marina y de mí, nos acompaña Paloma, la mujer de Alberto, con lo cual estamos en un micro contexto de homenaje también personal que en cierta forma compartimos con vosotros. Bueno, y gracias a todos los que también estén allí, que son todos pues amigos y colegas también conocidos a través de Alberto durante tantos años. Y bueno, pues la idea que tenemos es compartir con vosotros un poco los recuerdos que tenemos sobre Alberto a nivel profesional y personal, lógicamente, pero también poniendo en valor todo el trabajo de organización institucional y de creación de una infraestructura humana y de un círculo de amigos que luego hemos seguido pues su estela intelectual, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de nuestros recuerdos como discípulas, ¿no? Porque hemos ido formando parte de las diferentes familias que Alberto fue creando a lo largo de los años y vamos a compartir algunos de esos recuerdos con vosotros. Marina y yo nos conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid por allá por los años 80 y nos conocimos a través de Alberto. Alberto era nuestro profesor de Historia de la Ciencia, aunque yo a Marina la conocí un poquito después, ya en cursos de especialidad. Y creo que es interesante recordar algunos de esos años porque la forma en la que en esos momentos trabajaba Alberto, tanto en los temas en los que trabajaba como investigador, la forma en la que nos formaba a los jóvenes investigadores tiene mucho que ver con todo lo que fue su trayectoria personal, tanto en ámbitos o temáticas como eso que comentaba Marina, ¿no? Ese legado institucional de creación de grupos, de creación de publicaciones, etcétera. En ese momento trabajábamos con Alberto pues aspectos que vinculaban lo que era la historia de la ciencia en sentido estricto con unos estudios de ciencia y tecnología de una forma mucho más global que nos acercaban tanto a la nueva historiografía de la cultura popular como junto con otros maestros y colegas un ámbito en ese momento muy activo de estudios donde se hibridaba la etnografía y la microetnografía con la filosofía, con la sociología del conocimiento científico. Era un campo interdisciplinar muy, muy activo que temáticamente fuimos llevando hacia el campo de los estudios de mundialización de la ciencia. Es ahí donde, bueno, Alberto me invita a formar parte de un primer proyecto de investigación en el que se va a desarrollar mi tesis, que es sobre expansión de la ciencia europea. Y es ahí donde comenzamos a trabajar en cuestiones de estudios coloniales, el problema de los centros y de las periferias científicas, la expansión de la ciencia y la estructuración de culturas nacionales. Y todo eso, a quienes bien conocéis la trayectoria de Alberto, desde el campo más estricto de los estudios cinematográficos, os deben ser familiares muchos de esos conceptos, como el de cine periférico, que él ya había trabajado o habíamos trabajado con unos casos de estudio y otros para el caso de la ciencia y la tecnología, o todos sus estudios sobre cine colonial. Él había trabajado ya mucho tiempo en aspectos de ciencia colonial ligados, por ejemplo, a las colonias españolas, ¿no? De forma que todo lo que se hace en esos años, incluido pues la creación de determinadas revistas, como esta revista de historia de la ciencia, estilo Aclius, la organización de incluso editoriales, como estas, que comienzan a editar libros que no consiguen publicarse de otra forma, es el origen de otras muchas cosas que van a suceder después, ¿no? No era solo un trabajo académico, porque también nos implicábamos mucho en determinados proyectos que tenían que ver con la sociedad en su conjunto y algunos
tan grandes y tan importantes como la Expo Universal de Sevilla, donde trabajamos ambos, y era un espacio absolutamente privilegiado para algunas de las cosas que discutíamos, digamos a nivel profesional, poderlas hacer en una escala impresionante. Pero poco a poco, en esa facultad de filosofía, nuestro profesor Alberto comenzaba a manifestar directamente su pasión un poco más oculta, que era el cine. Así que progresivamente los pasillos de la facultad se comenzaron a llenar de carteles del aula de cine, de ciclos de cine turco, cine iraní, cine árabe, cine japonés, cine latinoamericano. Y es ahí donde entra Marina y otra generación que ya se forman directamente con Alberto en ese espacio. Sí. Bueno, el aula de cine la verdad es que era un espacio de los pocos que en ese momento la Universidad Española, yo pienso que en general, pero la Autónoma en particular, que en los 90 hubiera como actividades extracurriculares era algo bastante extraño, y ahí la verdad es que Alberto siempre ha sido una persona que ha tenido un compromiso solemne, casi podríamos decir, por hacer divulgación y por vertebrar de una manera mucho más abierta pues el estudio, ¿no? El aula de cine, me acuerdo que eran los lunes por la mañana, que era tiempo en el que teníamos clase y de donde hacíamos novillos pues para ir a ver de pronto Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, a nuestros 20 años, donde en un espacio cultural donde no se podía ver esa película en ningún otro lugar, ¿no? En el aula de cine yo creo que Alberto empieza a generar un grupo de personas que veníamos la mayor parte de filosofía, como María Luisa o yo, y que seríamos el sustrato que luego le acompañaríamos en la creación del programa de estudios cinematográficos que consigue él con una subvención o con una aportación de la Comunidad de Madrid de ese momento, instaurando por primer lugar en la Universidad Autónoma, donde no había estudios de comunicación audiovisual o de cine, ni siquiera en la historia del arte, una línea de investigación y de docencia dedicada al cine, ¿no? Recuerdo que siempre Alberto era conocido en los contextos de historia de la ciencia, donde yo también muy tímidamente comencé, aunque luego inmediatamente pasé a trabajar cuestiones de cine, donde siempre en cualquier contexto, viniera o no viniera a cuento, hacía una pregunta que la vinculaba inmediatamente con el cine, ¿no? Entonces cuando Alberto levantaba la mano y decía sí, pero en la película sobre Pasteur, había una especie de risa en el foro, porque todo el mundo decía, ya está Alberto como tirando hacia el cine, ¿no? Y bueno, yo creo que el programa fue un poco la realización de ese otro sueño que él tenía de poder trabajar de una manera académica y intelectualmente muy productiva cuestiones relacionadas con cine y audiovisual, cine incluyendo, ¿no? Toda esa vertiente a que os ha hablado María Luisa de introducir una auténtica bomba de relojería en lo que podían ser los estudios de cine en ese momento en España, ¿no? El programa de estudios cinematográficos tiene como dos patas fundamentales que sobrevivirán a él, una de ellas, y otra pues se la comerá la reforma académica y universitaria. Una será la revista Secuencias, que todos conocéis y que muchos de vosotros habéis participado en ella puntual o durante más tiempo, y la otra fue el programa de historia del cine, el programa de doctorado, ¿no? La verdad es que tuve la suerte maravillosa de trabajar en el programa desde el primer momento. Recuerdo que viajando con él un día en el tren, que nos encontrábamos habitualmente, me dijo, ¿qué vas a hacer cuando acabes? Digo, no tengo ni idea. Y me dijo, ¿por qué no trabajas algo sobre cine que a ti siempre te interesa? Yo no te veo tanto en filosofía. Y la verdad es que la primera beca que dio ese programa fue para mí, ¿no? Que me permitió estar pues como secretaria de redacción de la revista, donde estuve muchísimos años, y ser una de las primeras alumnas del programa de doctorado, ¿no? Relación con lo que dice Marina, en estas fechas que nos hemos ido reuniendo o volviendo a ver antiguos compañeros o amigos, siempre en torno a la figura de Alberto, algo que siempre repetíamos es que Alberto nos cambió la vida, definitivamente. A mí, un poco en la línea que dice Marina,
en un mes de junio que yo iba a recoger mis notas de licenciatura y yo ni siquiera pensaba hacer un doctorado. Me dio un papel, dice, han salido estas becas, quiero que las pidas y que comiences, y la semana que viene vamos a hablar sobre la tesis. Con lo cual tenía una capacidad para irnos arrastrando, involucrando, ¿no? De forma que cuando arranca el doctorado de Historia del Cine, ya estamos, sí, de alguna forma ahí. Y sí, yo los meses antes de ir a leer la tesis me dice, al año que viene ya vas a dar clase en el doctorado de Historia del Cine. Era esa capacidad que tenía, ¿no? De irnos, eso, conformándonos en grupos de trabajo, en además emocionarnos por cada nuevo proyecto, porque sí, yo recuerdo perfectamente igual el día en que pensó que había que fundar secuencias, y nos reunió unos pocos y nos dijo, voy a hacer esto, ¿queréis estar? Y claro, éramos incapaces de decirle que no, así que todos íbamos diciendo que sí. Claro, sí, no, además que tenía esa capacidad de aglutinar a gente muy diferente y ponerla a pensar o a trabajar en una misma dirección, ¿no? Y eso es lo que Marina y yo veíamos como un legado que es intangible. Los libros, los artículos, las publicaciones están ahí, todo el mundo las va a poder seguir leyendo, pero este legado más intangible, algunas cosas morirán necesariamente, para nosotros nunca van a morir. Entonces el programa de estudios cinematográficos tiene en el programa de doctorado pues su pieza fundamental, entre otras cosas porque es el primer doctorado que hay en España dedicado a historia del cine, lo que le va a hacer en algo sumamente sugerente, donde van a llegar muchos profesores que ya eran profesores pero que no estaban doctorados, o personas del ámbito de la crítica como puede ser Antonio Richter o después Manolo Vidal Estevez, personas que de alguna manera van a encontrar en el doctorado el foro adecuado para desarrollar académicamente su formación, y por supuesto pues un sinfín de alumnos como yo misma, donde empezamos a desarrollar nuestra carrera académica de una manera normalizada, y la verdad hay que decir con un plantel de profesores de excelente nivel, empezando por él mismo, que fuera de lo que podía ser esperable en ese momento en España en principios de los 90, donde la historia del cine estaba muy controlada por el positivismo más establecido y rancio, o por una cinefilia vinculada a la crítica. Todo el saber hacer de Alberto se va a volcar a una forma de trabajar en historia del cine con una mirada muy amplia y muy globalizadora de lo que es el fenómeno cinematográfico. Sus primeros cursos eran sobre cine latinoamericano, que era algo donde prácticamente en España no hay especialistas. Él era, de hecho, es el padre, ¿no?, de toda esa tradición, y de alguna manera introduciendo metodologías pues más vinculadas a los estudios culturales, a la antropología visual, a la historia pura y dura cultural, de manera que realmente todas las dos vertientes más claras de la obra de Alberto, que es un enciclopedismo incesante y riquísimo, donde podía darte referencias sobre cualquier persona vinculada a su ámbito de trabajo, y con un rigor científico de primera magnitud en el desarrollo historiográfico y en el trabajo de la historia cultural. En ese programa se desarrolla de una manera casi ideológica, ¿no? Los profesores que forman parte desde el principio de la universidad ni siquiera son profesores de la universidad, excepto el mismo y Valeria Camporés, y después María Luisa, que se incorporará, pero bueno, había nombres como Manuel Palacio, Vicente Sánchez Biosca, es decir, Javier Ordóñez, que también era de la universidad. Pienso que personas que estaban llamadas a nutrir y a vertebrar de una manera mucho más enriquecedora los trabajos sobre historia del cine en España, ¿no? Y de ahí, claro, ha salido una cantera de alumnos que, bueno, por contaros la anécdota, ¿no? En el Congreso de Historia del Cine del año 96, donde fuimos, pues, por ejemplo, María Luisa y yo y algunos más, ya empezaron a llamarnos los helenitas, ¿no? Para darnos la etiqueta de la escuela que se reunía en torno a Alberto, y que desde luego en el ámbito de la historiografía del cine en España era una escuela totalmente
diferencia de los demás, ¿no? En relación con lo que dice Marina, es interesante señalar cómo Alberto era capaz de conseguir digamos, problemas de institucionalización. Ese doctorado casi no se sabía ni de dónde dependía administrativamente, hacer de esa presunta marginalidad una virtud, que permitía una libertad de acción, y también hacer llamamientos a alumnos y a profesores de muy diferente perfil para innovar desde los márgenes hasta situarte en el centro y ser uno de los programas de doctorado más exitosos de toda la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y además la libertad de poder crear un doctorado específico de historia de la ciencia que no cabía en las facultades de comunicación. De la historia del cine. Perdón, de la historia del cine, que no cabía en la... O sea, que no estaban dando facultades más afines como las de comunicación. De forma que, igual que había pasado también en el campo de la historia de la ciencia, esa innovación en los marcos teóricos, en los marcos metodológicos, se conjugaba como con una libertad que venía de estar en los márgenes, pero por otra parte estar en el centro. Nosotras, tanto en un ámbito como en el otro, trabajábamos como si estuviéramos en un centro de investigación de referencia internacional, aunque luego a veces tuviéramos que dar clase con unas sillas muy incómodas. Y un poco Secuencias es un espacio similar, no existía una revista quizás de ese perfil, estaba Archivos de la Filmoteca, ya como otra revista académica importante, y se convierte en un espacio sobre todo para que jóvenes investigadores, porque hay gente que está trabajando en estudios cinematográficos en España, tenga un ámbito de publicación, pero también con unas líneas, digamos, específicas. Todo el mundo, sin que en Secuencias nunca hubiera un editorial que marcara nuestras líneas editoriales, sabía el tipo de trabajos que tenían un espacio en Secuencias, bien por esa aproximación al cine latinoamericano, a ciertos aspectos del cine español o determinadas miradas tanto en lo metodológico como en lo temático que vinieron de una forma absolutamente natural, sin ser dispuestos a marcar las líneas de la revista, ¿no? Sí, qué tiempos. Vamos a cumplir 20 años. Estamos cumpliendo 20 años, porque el primer número salió en octubre de 1993, 94. Bueno, no sé. Sí, 94. Y bueno, también queríamos hablaros de otra faceta en la vida de Alberto profesional y personal que yo creo que también le dio muchísima satisfacción y de donde pues vienen algunas vidas profesionales como es la mía propia, ¿no? Que es la estrictamente de gestión cultural y de divulgación cinematográfica y formación de espectadores, perdón, ¿no? Yo recuerdo quizás el primer contexto fuera del universitario donde trabaja Alberto, que igual me equivoco, son el Festival Sonidos del Mundo de Pamplona, donde hace un ciclo de cine mexicano donde también me invita a participar. Y yo creo que ese es el punto de arranque de toda una labor de divulgación de ese otro cine, del cine periférico, del que Alberto es evidentemente también el maestro de tantos profesionales, pero también de tantos espectadores, ¿no? Que le conocen sin ser personas profesionales del ámbito universitario o del ámbito de la escritura sobre cine, ¿no? Yo creo que esa labor le dio muchísimas satisfacciones. Recuerdo especialmente todo su periodo de programador en Casa Árabe, donde también tuve la ocasión de trabajar con él. Hizo un ciclo que se llama Fantasías Orientales en el Cine Español, que luego itineramos por el Instituto de Cervantes. Pero bueno, en Casa Árabe estuvo muchos años siendo el programador principal, y gracias a su labor pues esta institución cultural española, que está en Madrid y en Córdoba, pues ha podido dar a conocer no solamente los autores clásicos del cine árabe,
sino realmente todos los autores que luego han conformado una parte fundamental dentro de la cinefilia y los grandes festivales, ¿no? Este es el momento en el que él también ya es una figura absolutamente conocida y pasa a ser jurado de infinidad de festivales. En 2002 en San Sebastián, pero está en Berlín, en Varsovia, en Sao Paulo. Realmente su figura como programador pasa a ser también muy conocida, pues nacional e internacionalmente, ¿no? Y bueno, también de ahí surgen quizás los dos proyectos más personales para él, con el de Casa Árabe, creo que es el Festival de Las Palmas, y el de Cines del Sur de Granada, donde tú también Sí, como colaboraste. dice Marina, es necesario recordar ese perfil de Alberto como programador porque, como ya decía, le daba muchísimas satisfacciones. En el Festival de Las Palmas comenzamos a participar muy activamente, él por un lado, yo por el otro, y él con programación de ciclos y edición de libros sobre cines asiáticos, sobre todo cine coreano, cine tailandés. Fue una especie de dado arada de los festivales de cine en España porque había una financiación bastante importante, pero sobre todo porque esa financiación se invertía no solo en los eventos, sino también en dejar objetos perdurables como son los libros. Libros que yo creo que son únicos, incluso en el panorama internacional editorial. Y eso que comenzó con colaboraciones realmente puntuales, pero que se reproducían casi todos los años, llevó a el que yo creo que fue su gran proyecto personal, que fue la creación del Festival de Cines del Sur en Granada, el Festival Internacional de Cine de Granada, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me habló de él, se le iluminaban los ojos, ¿eh? Cuando hablaba de la posibilidad de que saliera, de que ese proyecto que había diseñado tuviera el visto bueno de la Junta de Andalucía, tuviera el presupuesto y pudiéramos comenzar a trabajar ya viendo películas, programando ciclos, pensando en libros, de forma que a partir de ahí ya casi todas las conversaciones, los cafés se convertían en qué vamos a hacer, qué vamos a pensar. Teníamos ya programados 15 años, creo, de Cines del Sur con todo lo que se te iba ocurriendo, ¿no? Y luego se convirtió en un festival que era agradable, era un festival muy pequeñito, pero que sacó unas publicaciones muy importantes, algunas a cargo del propio Alberto, como el monográfico sobre Youssef Chahine, y otros donde la figura de Alberto estaba detrás todo el tiempo, ¿no? Algunos de los volúmenes monográficos como el del cine filipino, por ejemplo, o el de Extraños en el Paraíso, etcétera, son impensables sin la figura de Alberto detrás, viendo películas, sugiriendo ideas, etcétera. Así que sí, podemos decir que fue el alma de ese festival, y que, bueno, en estos momentos donde los festivales de cine en España languidecen, sobre todo por falta de recursos, es un festival que va a quedar siempre en la memoria de lo que fueron aquellos años dorados, me parece. Con esta conversación, que esperamos no os haya aburrido demasiado, hemos intentado complementar los perfiles que algunas de las otras contribuciones a este homenaje seguro que han construido de una forma mucho más rigurosa, académica y precisa que estos recuerdos que os hemos narrado, pero creemos que son tan importantes para entender la figura de Alberto como todo eso que se puede desgranar de otros contactos y otros libros. Nos hubiera encantado estar allí, Sin duda. ¿verdad, Marina? Y solo lo hemos podido hacer con esta presencia virtual que de nuevo os agradecemos. Esperamos y sabemos que este no va a ser el único momento en el que nos vamos a poder reunir en torno al trabajo y al recuerdo de Alberto. Estamos preparando un número monográfico de la revista Secuencias que esperamos se publique al año que viene,
y que esperamos también con la colaboración de Marina que nos dé la oportunidad de montar un acto público con algún ciclo, algunas proyecciones, etcétera, ¿verdad? En Filmoteca Española va a haber un homenaje a principios del año que viene, y en Casa Árabe seguramente también habrá un ciclo con una selección de proyecciones procedentes de los programas de Alberto, que se presentará también en Casa Árabe. Y bueno, tenemos toda la vida por delante para seguir manteniendo vivo su legado, y bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias.